Bienvenidos a su casa, mis amigos, mis hermanos. Nuevamente estamos hoy aquí en el día 23 de la semana 5 de nuestro devocional que estamos llevando. Y bueno, pues en esta tarde quiero leerles lo que el Señor ha preparado para cada uno de ustedes. Pero antes que nada, vamos a orar para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Padre bendito, queremos darte gracias, Señor, por la bendición y el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo se revele en nosotros y nos hable cosas que están ocultas en la palabra, Señor, que tú has puesto ahí para que nosotros podamos tener el conocimiento, Señor. Revélanos, Señor. Te pido que a mis hermanos que están en el otro lado, Señor, el Espíritu Santo les revele el entendimiento que tienes preparado para ellos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta tarde y te pido, Señor, que tú me utilices como un instrumento tuyo, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues sin más, acompáñenme por favor en sus Biblias, tomen sus Biblias, ya sea digital o impresa, como ustedes gusten, tomen sus Biblias y vamos a leer lo que esta tarde tiene preparado Dios para cada uno de ustedes. Y acompáñenme en Juan capítulo 7, versículo 1, y dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Es una fiesta que se llama la fiesta de las enramadas. La conmemoran los judíos celebrando su anterior peregrinar como nómadas. Entonces es una fiesta que se estaba celebrando, dura 7 días, y en este escenario se desarrolla la enseñanza que el Señor Jesús tiene para nosotros. Y continuamos y dice así, en el 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él en la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte?, le preguntaron. Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. No, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente al hombre. No juzguéis
según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Decía entonces uno de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conoceréis, y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo. Él me envió, está hablando de su Padre, de Dios. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le aprendieran. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Él está hablando ya de su tiempo que está cerca, está diciendo y está enseñándonos la forma en la que debemos de estar listos para saber quién es el Cristo. Dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? ¿A dónde yo estaré, vosotros no podéis venir? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Fíjense qué maravilla. Sabemos que todavía no estaba el Espíritu Santo en la tierra, porque Jesús todavía no había partido, aún cuando había pasado el día de Pentecostés y se había manifestado en cada uno de los que estaban presentes. Pero aquí nos está diciendo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Fíjense, los que creyesen en él tenemos que recibir el Espíritu Santo. Pues no ha venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no ha sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Entonces los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no la oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Cada uno de los que estaban presentes se fue a su casa. Es una enseñanza profunda, porque nos está hablando ya, nos está preparando para la recepción del Espíritu Santo,
como les decía, todavía no estaba en la tierra el Espíritu Santo. Todavía no era como hoy que nosotros podemos tener y recibir al Espíritu Santo solamente declarando que nosotros creemos en Jesús, sino que Él ya estaba hablando, aun cuando les decía, ya había estado el día de Pentecostés. Y en esa enseñanza nos queda muy claro que la forma de poder llegar a Dios es a través del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que cuando nosotros estamos haciendo una oración, primero alabemos al Padre, primero nos dirijamos al Padre, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo. La mejor forma es el Padre nuestro que está en la Biblia, donde nos enseña y donde nos muestra la forma en la que nosotros tenemos que hacerlo. Agradeciendo primero, Señor, gracias te damos por todo lo que nos has dado, Padre. Y después de concluir o de haber hecho nuestras peticiones al Señor, la mejor forma de concluir es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque es la forma en la que Él nos está mostrando que para poder llegar al Padre, nosotros tenemos que hacerlo con el Señor Jesucristo, a través de Él. Bien, pues acompáñenme, vamos a seguir nuestra lectura, es un poco larga, pero es muy interesante, y acompáñenme en el versículo 8, y vamos a leer a partir del 1. Y dice así la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otra versión dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condena. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo les compartía y les hablaba en una parte del devocional anterior que cuando nosotros tenemos amistades que son un poquito diferentes o difíciles o que tienen una forma diferente de vivir, cuando nosotros ya hemos recibido al Señor, vamos y estamos en medio de ellos y ellos se sienten incómodos porque a lo mejor algunos de ellos pues están en tinieblas, están en pecado, siguen estando muertos en vida. Y tú que eres luz, pues creas una situación donde la tiniebla no tiene cabida. Y aquí nos está hablando, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué maravilla! Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, no juzgan. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo
y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre me envió, da testimonio de mí. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también conoceréis a mi Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. Había una instrucción de detenerlo. Prenderlo es detenerlo, apresarlo, porque aún no había llegado su hora. Otra vez Jesús les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. En donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le preguntan: ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Ten mucho cuidado. Hacer pecado te hace esclavo del pecado. El esclavo que no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ellos decían que ellos eran hijos de Abraham. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Aquí se confirma lo que les decía. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí. Nuevamente les vuelve a decir: hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo soy de Dios, he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjense, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Muchas veces, yo les puedo decir que en algunos momentos de mi vida, cuando yo me había alejado del Señor y estaba alejado y andaba yo por decisión personal en el mundo, pues también leí la Biblia,
pero no me revelaba nada, porque era una situación donde el Espíritu Santo no estaba guiándome. Y entonces aquí nos dice, ¿por qué no entendéis mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros y podemos entonces, las verdades serán reveladas. Dice, continuemos en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? ¿No me creéis? Y a mí, yo digo la verdad y no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Alguien puede? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Les vuelve a preguntar. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no oís, no sois de Dios. Ustedes, nosotros, la gente que no puede escuchar la palabra de Dios, todavía no son de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria y hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conoceremos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. ¿Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por el medio de ellos y se fue. Qué fuerte, porque él les está hablando a el pueblo que había escogido Dios para que fuera de ahí el linaje de Jesús, los judíos, y ellos mismos lo estaban rechazando. Ellos mismos están negándolo. Hoy leía yo una palabra de un hermano que escribió en el Facebook, que hablaba de que ni al mismo Jesús le creyeron, entonces que probablemente ni a ti y a mí nos crean, pero tenemos que ser precursores de la palabra de Dios, tenemos que ser oidores de la palabra de Dios, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Y eso cómo es? A través del Espíritu de Dios. No puede ser a través de ti mismo, no puede ser a través de lo que tú crees, porque entonces sería vanagloria. Tienes que dejarte ser guiado por el Espíritu de Dios. Tienes que dejarte ser guiado por la palabra de Dios. El que habla a través, como esta voz que hoy en esta tarde está saliendo, tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios, para que sea palabra del Señor y entonces no sea tu propia palabra. Qué importante, qué fuertes son las palabras y qué gran aprendizaje nos deja el Señor para poder ejercer y hacer lo que debemos de hacer, lo que nos puso como la gran comisión: id y predicar mi palabra, hacer discípulos, exactamente de esa manera. Pues bien, mis hermanos, esto es todo por esta tarde. Agradezco que hayan estado en mi casa
Esta es su casa cuando ustedes quieran. La verdad es que es una bendición en estar en este lugar porque Dios nos ha bendecido con la maravilla de este espacio, los árboles, los pájaros, todo lo que Dios ha creado. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Voy a orar para concluir y vamos a terminar en esta tarde nuestro devocional. Señor, quiero darte gracias por tu palabra revelada, Señor. Quiero agradecer lo que has puesto en esta tarde, Señor, en estas hermosas letras y estas palabras que tú enviaste para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos, llénalos de tu gloria, Señor. Bendice el liderazgo de esta iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los que son servidores, Padre, para que tengamos la palabra guiada por tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacer lo que tú has indicado que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.